¿Qué significa tener un desarrollo asincrónico? Hablar de desarrollo asincrónico implica abandonar una de las ideas más arraigadas y más simplificadoras sobre el desarrollo humano, la creencia de que las distintas dimensiones de una persona evolucionan de forma paralela y coherente. En realidad, el desarrollo raramente es lineal. En algunos perfiles, esta no linealidad es leve, en otros, es estructural. Es ahí donde aparece la asincronía. El desarrollo asincrónico describe una situación en la que las capacidades cognitivas, emocionales, sociales, sensoriales o motoras no avanzan al mismo ritmo, generando contrastes internos que pueden resultar desconcertantes tanto para la persona como para su entorno. No se trata de una anomalía ni de una patología, sino de una configuración del desarrollo en la que ciertos sistemas maduran precozmente, mientras otros siguen un curso más lento o diferente. Este concepto se menciona con frecuencia en relación con las altas capacidades porque permite explicar una experiencia común, la sensación de funcionar a varios niveles a la vez, pensar como un adulto, sentir como un niño, reaccionar como alguien desbordado, percibir el mundo con una intensidad poco habitual. Desde fuera, esto puede parecer contradictorio. Desde dentro, suele vivirse como una forma de desajuste permanente. Vamos a analizar ese tema. Las conclusiones al final del video podrían sorprenderte, así que quédate hasta el final. Gran parte de las dificultades asociadas a la asincronía no provienen de la asincronía en sí, sino del modelo normativo con el que se la juzga. El sistema educativo, los entornos laborales y muchas prácticas clínicas siguen apoyándose en una visión implícita del desarrollo como algo globalmente homogéneo, donde la edad cronológica sirve como indicador fiable del nivel de maduración general. Cuando una persona presenta un razonamiento abstracto avanzado, se asume automáticamente que también debería mostrar una regulación emocional equivalente, habilidades sociales ajustadas y una capacidad de adaptación similar. Este salto lógico es profundamente problemático. El desarrollo neurocognitivo no es unitario. Distintas redes cerebrales, distintas funciones y distintos sistemas de regulación siguen trayectorias parcialmente independientes. La asincronía aparece cuando estas trayectorias se separan de forma visible. No es que algo falle, sino que algo va más rápido que el resto. Y cuando la velocidad del pensamiento supera la capacidad de contención emocional o de adaptación social, el malestar no tarda en aparecer. Desde la experiencia subjetiva, la asincronía suele vivirse primero como una fractura interna. Muchas personas describen una sensación persistente de incoherencia, comprender situaciones complejas sin saber gestionarlas emocionalmente, detectar contradicciones sin poder explicarlas, anticipar consecuencias sin tener los recursos para sostenerlas. Este desfase interno es especialmente frecuente cuando la inteligencia fluida y la creatividad se desarrollan de forma temprana. La capacidad para establecer conexiones, pensar en múltiples variables o cuestionar marcos establecidos puede aparecer mucho antes que las herramientas emocionales necesarias para tolerar la incertidumbre, la frustración o la incomprensión del entorno. En estos casos, la persona no carece de regulación emocional. Lo que ocurre es que la carga cognitiva y perceptiva que procesa excede su capacidad actual de regulación. El resultado puede ser una hipersensibilidad emocional, reacciones intensas, fatiga mental o conductas de evitación que a menudo son malinterpretadas como inmadurez o falta de esfuerzo. A esta desincronía interna se suma con frecuencia una desincronía externa, quizá la más dañina a largo plazo. El entorno responde a la persona desde expectativas basadas en su rendimiento intelectual o verbal, no desde una comprensión real de su perfil global. Se le exige coherencia, estabilidad y madurez en todos los planos simplemente porque puede pensar muy bien. Este desajuste genera una paradoja dolorosa. Cuanto más avanzada es la capacidad cognitiva visible, menos legitimadas parecen las dificultades. El mensaje implícito es claro. Si entiendes tanto, no deberías tener problemas con esto. Con el tiempo, muchas personas interiorizan esta lógica y desarrollan una autoimagen fragmentada, oscilando entre la sobreexigencia y la desvalorización. Desde la clínica,
Es evidente que gran parte del sufrimiento asociado a la asincronía no es primario, sino reactivo. No nace del perfil, sino de la falta de ajuste entre ese perfil y los contextos en los que debe desenvolverse. Altas capacidades, neurodivergencia y asincronía. Aunque la asincronía es frecuente en las altas capacidades, no es exclusiva de ellas ni aparece siempre de la misma forma. Algunos perfiles presentan un desarrollo relativamente armónico. Otros muestran desfases muy marcados, especialmente cuando existen neurodivergencias asociadas como autismo, TDAH o dislexia. La investigación contemporánea y la práctica clínica coinciden en un punto fundamental. El desarrollo cognitivo avanzado no protege automáticamente del malestar emocional. De hecho, en ciertos contextos, puede amplificarlo. Una mayor conciencia de la complejidad del mundo, de las incoherencias sociales o de los límites de los sistemas, puede aumentar la ansiedad, la sensación de desarraigo o el cansancio existencial si no existe un acompañamiento adecuado. Aquí conviene ser claro. Presentar la asincronía como un problema a corregir es un error conceptual. La cuestión no es alinear artificialmente las distintas dimensiones de la persona, sino comprender sus ritmos, reducir los conflictos innecesarios y fortalecer los puentes entre capacidades. La relación entre asincronía e inteligencia fluida es clave. Cuando la capacidad de generar hipótesis, detectar patrones o imaginar alternativas supera la capacidad de estructurar, verbalizar o regular, aparece una sensación de desbordamiento cognitivo. Muchas conductas que se interpretan como desorganización, evitación o bloqueo son, en realidad, intentos de autorregulación frente a un exceso de activación mental. Desde esta perspectiva, la creatividad, el pensamiento divergente o incluso ciertos repliegues no son lujos ni caprichos, sino mecanismos adaptativos. El problema surge cuando estos mecanismos son invalidados o reprimidos en nombre de una supuesta normalidad. Evaluar y acompañar la asincronía. Comprender la asincronía exige abandonar las lecturas parciales. Una evaluación seria no puede basarse únicamente en resultados psicométricos, por precisos que sean. Debe integrar observación clínica, análisis cualitativo del funcionamiento cognitivo, exploración emocional y una entrevista profunda que permita entender cómo la persona vive su propio desfase. Cuando esto no se hace, la asincronía se interpreta como contradicción, inestabilidad o incluso patología. Cuando sí se hace, se revela como lo que es: una organización compleja del desarrollo, con costes reales, pero también con un potencial considerable. Una mirada distinta. No corregir, sino ajustar. El desarrollo asincrónico no es un error del sistema, es una expresión de la diversidad neurocognitiva humana. Muchas de las personas que han aportado miradas nuevas, rupturas conceptuales o avances significativos han tenido trayectorias internas poco armoniosas. La cuestión no es si esta forma de desarrollo es válida, sino si somos capaces de crear entornos que no la conviertan en una fuente permanente de sufrimiento. Aceptar la asincronía es aceptar que la inteligencia no crece en bloque, que la maduración no es uniforme y que algunas trayectorias, aunque más complejas, son también profundamente fértiles. El verdadero problema no es el desfase, sino la incapacidad colectiva para leerlo con justicia. El desarrollo asincrónico no es una anomalía del crecimiento ni una imperfección a corregir. Es una expresión legítima de cómo el cerebro humano puede organizarse cuando ciertos sistemas, en particular los vinculados a la inteligencia fluida, la creatividad y el pensamiento complejo, se desarrollan a un ritmo distinto del resto. La dificultad no reside en la asincronía en sí, sino en la lectura reduccionista que se hace de ella cuando se espera coherencia donde en realidad hay complejidad. Comprender la asincronía implica aceptar que una persona puede ser intelectualmente muy avanzada y al mismo tiempo emocionalmente vulnerable, socialmente desfasada o sensorialmente saturable, sin que exista contradicción alguna. Estos desfases no indican inmadurez global ni fallo adaptativo. Indican simplemente que el desarrollo no es monolítico. Pretender alinear forzosamente todas las dimensiones de una persona en nombre de una norma estadística no solo es ineficaz, sino que genera sufrimiento evitable
y empobrece la comprensión del potencial humano. Desde esta perspectiva, muchas de las dificultades observadas en personas con altas capacidades o con perfiles neurodivergentes no son primarias, sino secundarias. Emergen del choque entre un funcionamiento interno complejo y entornos diseñados para trayectorias homogéneas, predecibles y lineales. Cuando este choque se prolonga, la asincronía deja de ser un rasgo del desarrollo y se transforma en una fuente de desgaste, desorganización interna y pérdida de confianza. La verdadera cuestión, entonces, no es cómo corregir la asincronía, sino cómo acompañarla con inteligencia clínica, educativa y social. Esto exige evaluaciones integradoras, expectativas ajustadas, mediaciones adecuadas y, sobre todo, un cambio de mirada, pasar de una lógica de normalización a una lógica de comprensión estructural. Solo así la asincronía puede dejar de vivirse como una fractura y convertirse en lo que también es, una condición fértil para el pensamiento profundo, la innovación y la transformación. Aceptar el desarrollo asincrónico es, en última instancia, aceptar que el progreso humano no nace de trayectorias perfectamente alineadas, sino de aquellas que, aun siendo desiguales, abren caminos nuevos. Si te gustó ese video, no dudes en dar clic en Me gusta y seguir nuestro canal de Umanchai. Eso nos ayuda para crear nuevos videos. Únete a Umanchai hoy. Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.